Y honestamente, ¿en qué porcentaje de verdad una campaña electoral es lo que quiere el candidato? ¿Representa la personalidad del candidato? ¿Y en qué medida es un renunciamiento donde la estructura dice no? Acá esto es lo que hay que hacer porque las asesorías nos dicen que así vamos a ganar visibilidad, votos y gente. Sí. Y yo puedo hablar de mi experiencia. Sí. En mi caso era 50% de renunciamiento y 50% de lo que yo decía que tenía que hacerse. Pero fue así, Una de siempre las fue una cosas, negociación. siempre una negociación y muchas veces la presión del aparato conducía un poco el proceso. Yo, por ejemplo, no quería esos actos donde todos los personajes se sientan en el escenario. Yo quería que todos se sienten abajo y el que va a hablar que suba, ¿verdad? Y que el candidato cuando va a hablar también suba y use el atril o no use como quiera, pero o use el micrófono y se pase entre la gente, pero que sea así. Ese formato a mí no me gustaba. Mucho intenté, pero era imposible porque los candidatos locales quieren estar arriba. Claro. Porque de acuerdo a los centímetros que está del candidato también es un mensaje político. Y muchos se disputaban eso. Yo más de una vez al hacer el discurso me olvidé de mencionar a alguien, algún actor, y me costó enormes problemas. Después tenía que adularle, porque o le mencioné primero a uno, luego al otro. Era el largor de la frase, la extensión de la frase ¿Y que reclamaban dedicas, eso, senadora? pero ¿Sí? sí, reclamaban, pero permanentemente. Es increíble, pero eso es así. Por otra parte, yo me encontré muchas veces muy incómoda en el escenario. ¿Por qué? Porque me encontraba con un contexto cultural y un manejo político de actores con quien no tenía nada en común. Ni la visión de la vida, a lo mejor lo único que tenían en común es que militábamos en el mismo partido, pero después no teníamos nada en común, ni valores, ni visión de la vida, ni concepto del ser humano, nada. Por ejemplo, me encontré en un acto donde la candidata local y la actora local principal dice a los asistentes, que era una enorme multitud, ustedes no, me decían hace mucho quién lo que va a ser nuestro candidato del partido. Y yo les dije siempre, ¿para qué se van a preocupar? Si para eso estoy yo para decirlo, ustedes tienen que escuchar nomás quién va a ser. Y yo entre mí, mientras esa señora discurseaba, que es una señora muy conocida en uno de los departamentos también con mucha pobreza, yo pensaba entre mí, decía, yo toda mi vida luché en mi profesión, desde mi condición humana, por dignificar al ser humano. Luché por su libertad, luché por su emancipación mental, por su mayoridad mental para hacer frente a los desafíos de su vida. ¿Y qué hago sentada aquí? Me pregunté muchas veces. Y pasé muchas incomodidades y muchos conflictos éticos al interior de mi pensamiento al enfrentarme con una multitud arreada que se iba a un acto y escuchaba mensajes de ese tipo. Yo quería dar un mensaje de esperanza y decir, yo voy a luchar por honrar la deuda social de mi partido. Yo voy a luchar, y muchos apreciaban, pero yo tenía toda la maquinaria periodística en contra. Todos los medios de comunicación estaban en contra, no de Blanca Ovelar, sino en contra de la candidata del Partido Colorado impuesta por Nicanor. Ese era el mote que yo tenía con lo que yo tenía que cargar. Hay dos cuestiones ahí que Sí. me parecen las dos demasiado interesantes para charlarlas, doctora. Sí. Voy a hacer una pausa a lo de los medios porque me interesa hablar de eso. Pero lo primero que tocaste es algo que está presente siempre. Hablaste de una masa arreada y en contrapartida de un mensaje que vos necesitabas dar porque era parte de su esencia. ¿Por qué Blanca Ovelar decide ser candidata a la presidencia? ¿Por qué acepta el desafío? Y porque probablemente quiere ponerle algo de lo que ella aprendió, construyó y se educó al poder. Pero probablemente el poder no esté interesado en esos atributos de Blanca Ovelar, sino esté interesado en otros atributos. ¿Qué cantidad de gente va a captar?
las mujeres que le puedan votar, la jefa de hogar que se pueda sentir seducida por Sí. la candidata. Y eso que mencionás, yo creo intuir de quién se trata y de qué departamento se trata, donde te presentaron de esa forma, hoy creo que es diputada esa persona. Para mí es importante el decir, junté tal cantidad de personas, al precio que sea, Sí. porque nos está mostrando a la candidata a presidenta, se está mostrando toda la estructura de cuánta gente es capaz de llevar. Así más o menos funciona, ¿verdad? Así funciona en gran medida. En medio de todo eso hay gente principista que quiere promover una nueva política. Yo me encontré con muchas personas muy honorables que tenían un concepto de la política y del ejercicio del poder para definitivamente cumplir los fines, que es construir el bien público. Y en esa campaña yo aprendí mucho, aparte de terminar de recorrer la República, que ya lo hice bastante, ya lo había hecho bastante a la fecha como ministra de Educación en 2 gobiernos distintos. Sin embargo, me llevó a rincones que no había visitado todavía y siempre recuerdo con emoción cuando llegué con 1 hora de atraso a las 9 de la noche a Alto Verá, Itapúa. Y un grupo de mujeres entusiastas dicen Yahupí. Imagínense a mí, una persona enorme, iban a ellos a alzarme, dije yo de ninguna manera. Es que Hedaiтерei Esperanza lo de Cordendereje. Me abrazan así y llegamos. Y me dice, y yo les miro y veo sus rostros mustios, sin dientes, con la piel prematuramente envejecida, la mano rugosa, y dije, ¿cuánta deuda hay con estas mujeres? No te imaginas, Santiago, la inmensa emoción que sentí. Ese fue para mí el acto más triste. Fue terrible. Fue la realidad misma. Fue la realidad misma. Y en ese momento, doctora, ¿qué hace uno para salirse de ese conflicto ético interno que tiene? Y uno pone su fe y su apuesta en lo que puede hacer después, ¿verdad? Yo decía, yo voy a hacer muchas cosas. Es probable que muchas otras no iba a poder hacer, porque está también la viabilidad política de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Yo sabía que las condiciones y el contexto en el que yo era candidata no eran las ideales. Y ni siquiera yo era una candidata producto de un proceso de maduración, del entendimiento y de la valoración del liderazgo de la mujer, nada de eso. Yo fui producto de una coyuntura en la que en mi partido había un desgaste enorme con 60 años en el poder, todo el tiempo en la transición, no hubo nunca alternancia. Y aparecía por el otro lado la figura de un obispo que venía con toda la aureola de santidad que le confiere su extracción de la Iglesia Católica, y hacía muy difícil encontrar en mi partido un varón que pueda enfrentarle. Entonces, los líderes de mi partido, sobre todo el presidente en ejercicio, como ve una tendencia en la región, se juega a esta novedad. Y realmente fue una apuesta muy arriesgada y una apuesta muy audaz. Vos lo decís de manera sutil, pero probablemente suene de hecho mal. Hoy se dice mucho respecto a Santiago Peña lo mismo. Yo comparto, era una coyuntura, había que buscar una estrategia y una propuesta electoral que sea capaz de tumbarle a alguien que venía de la iglesia nada más y nada menos, no era fácil. Claro. Pero vos considerás, aunque suene mal, que vos fuiste una candidata impuesta. Depende de lo que se entiende por imposición. Si era un varón, ¿no iba a ser impuesto? Si el presidente decide nombrarle a Castiglioni, ¿no iba a ser impuesto? Él creo que tenía idea de ponerle a Castiglioni. Castiglioni era su compañero, pero se desmarcaron muy rápido por razones ideológicas. Y en un programa no hace mucho yo escuché detalles que desconocía, ¿verdad? El presidente pensó en una novedad, en una oferta electoral. No le fue fácil convencer a los líderes. Muchos asumieron de buen agrado y de entrada, y otros dijeron, tenemos que ver. Y el presidente le mostraba las encuestas, ¿verdad? En el gabinete de ministros, desde un principio yo tenía alto
grado de perfil aceptación. alto grado de aceptación. Llegó un momento que incluso tenía más alto que el propio presidente, ¿verdad? Y entonces él decía, bueno, acá hay algo que tenemos que hacer. Nunca olvido lo que una vez me dijo Beto Velar, él hasta ahora recuerda con picardía esto. Salimos del despacho del presidente y ese día se mostró se divulgó una encuesta donde yo tenía 78% de buena imagen, 11% de imagen regular y creo que 4% de mala imagen. O sea, claramente frente al resto tenía una gran distancia. Y sorprendido me mira Beto y me dice, Blanca, pero vos tenés extraordinario capital. Yo estoy pensando con esto abrir mi propia lista de senadores y yo ser el número 1 y vos la número 2. Hasta ahora él recuerda eso y se mata de risa. Dice, mira, por supuesto, pillo como es, ¿verdad? Se mata de risa cuando recuerda. Bueno, y entonces ese fue un elemento que fue obviamente que pesando a la hora de pensar.